En este video se calcula el volumen de un sólido de revolución mediante el método de discos o de corte transversal, en el cual el eje de rotación es el eje Y. El problema dice calcular el volumen del sólido que se genera al rotar alrededor del eje Y, la región acotada por la función y igual a x a la 3 medios, la recta y igual con 8 y el eje Y. El primer paso es bosquejar la región que se quiere rotar e identificar el eje de rotación. En esta imagen tenemos el eje X, tenemos el eje Y de azul tenemos la gráfica de la función y igual a x a la 3 medios. La región también está acotada por la recta y igual con 8 y el eje Y. La recta y igual con 8 es la línea horizontal paralela al eje X y que pasa por y igual con 8. Es decir, es esta recta. Aquí tenemos y igual con 8. Como la región también está acotada por el eje Y, vamos a ver que está acotada por esta línea vertical. Por lo tanto, la región que queremos rotar es esta región que se encuentra sombreada de color azul. Y el eje de rotación dice que es el eje Y. Por lo tanto, esa región sombreada la vamos a rotar alrededor de este eje. De este lado podemos ver el dibujo ya únicamente de la región que vamos a rotar y el eje de rotación es el eje Y. Observemos cómo se ve el sólido una vez que rotamos la región. Aquí tenemos un plano tridimensional. De rojo tenemos el eje X, de verde tenemos el eje Y de azul tenemos el eje Z. Esta curva de color azul es la función de y igual a x a la 3 medios. Esta de azul más clarito es la gráfica de y igual con 8. Por lo tanto, esta región de aquí es la que queremos rotar alrededor del eje Y, es decir, alrededor del eje de color verde. Vamos a observar cómo se forma el sólido en revolución. Aquí se va formando el sólido en revolución. Es un objeto que es completamente sólido y podemos ver que si rebanamos cualquier parte de ese objeto sólido, lo que vamos a observar es un círculo. Para aplicar el método de discos o corte transversal para encontrar el volumen de un sólido, necesitamos primero observar cómo es la sección transversal de ese sólido. La sección transversal del sólido se obtiene de rebanar el sólido y el criterio para rebanar el sólido es el siguiente. Las rebanadas se deben de realizar perpendicularmente al eje de rotación, es decir, en nuestro caso, como el eje de rotación es el eje Y, que está aquí de color verde, y es una línea vertical, los cortes los debemos hacer horizontalmente, deben de ser con planos horizontalmente. En cualquier caso, a cualquier altura que hagamos el corte de ese sólido, lo que estaremos observando es un círculo, pues es este círculo que observamos lo que se conoce como la sección transversal del sólido. ¿Qué características se observan en la sección transversal? Pues la primera de ellas es que dependiendo la altura a la que se realice el corte, así será el tamaño del círculo observado. Por ejemplo, si realizamos el corte donde inicia el sólido, observaríamos solamente un punto. A medida que hagamos el corte más arriba sobre el eje Y, el tamaño del círculo va a ir aumentando. Y si hacemos el corte a donde termina el sólido, lo que vamos a observar es un círculo del tamaño de la cara superior del sólido. Esto nos indica que el tamaño del círculo y por lo tanto el área de ese círculo va a depender del valor de Y en el cual se realiza el corte transversal. Por lo tanto, el área de la sección transversal debe de ser función de Y. Y el área de la sección transversal pues no es otra cosa que el área de un círculo. El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Y como dijimos, el área va a depender del valor de Y. ¿Y de dónde va a variar? De donde inicia el sólido, que en este caso el sólido inicia desde 0 y termina hasta 8. ¿Cómo ver desde dónde varían las secciones transversales? Podemos regresarnos a nuestro dibujo de la región que rotamos. Como podemos ver, aquí
la región que rotamos, que es esta sombreada de color azul, empieza en y igual con 0 y termina en y igual con 8. Por eso el área de la sección transversal, el área de este círculo, va a ir cambiando dependiendo el valor de y. Como podemos observar, la función de área depende únicamente del radio, por lo cual si queremos que el área de la sección transversal cambie cuando varíe el valor de y, necesitamos que el radio también dependa de la variable y. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia que existe entre el centro del círculo y su exterior, la circunferencia. En nuestro dibujo del sólido de revolución, dado un valor de y en el eje de rotación, el radio es la distancia que existe entre el eje de rotación y el exterior del sólido. El exterior del sólido sabemos que está descrito por la función x a la 3 medios. Por lo tanto, el radio es el valor de esta x en la función, por lo cual para conocerlo debemos despejar a x de esta ecuación y escribir a x en función de y. Es decir, tenemos y igual a x a la 3 medios, elevamos cada lado a la 2 tercios y esto es x a la 3 medios elevado a la 2 tercios. Esto nos queda y a la 2 tercios igual a x a la 3 medios elevado a la 2 tercios es igual con x. Y este es el radio de la sección transversal. Por lo tanto, nuestra función de área nos queda como pi por el radio al cuadrado. Para y entre 0 y 8 nos queda como pi. El radio es y a la 2 tercios al cuadrado para y mayor que 0 y menor que 8, es decir, pi por y. Y a la 2 tercios al cuadrado es y a la 4 tercios para y mayor que 0 y menor que 8. Esta es la función de área de la sección transversal. Para encontrar el volumen únicamente tenemos que calcular la integral de la función de área en el intervalo indicado. Dada la función de área, el volumen del sólido va a ser igual a la integral de 0 a 8, que es el intervalo en el cual varía y, de la función de área, que es función de y, e integramos respecto a y también. Aquí debemos tener cuidado que tanto la función de área como la variable con respecto a la cual integramos debe de coincidir con el eje de rotación, es decir, el eje de rotación fue el eje y, por lo tanto la función de área es función de y además se integra respecto a y. Esto es igual a la integral de 0 a 8. La función de área es igual a pi por y a la 4 tercios e integramos respecto a y. Esto es igual a pi veces la integral de 0 a 8 de y a la 4 tercios diferencial de y. Esto es igual a pi. La integral de y a la 4 tercios es y a la 4 tercios más 1 entre 4 tercios más 1 e indicamos que vamos a evaluar en 0 y en 8. Eso va a ser igual a pi que multiplica a y. 4 tercios más 1 es y a la 7 tercios dividido entre 7 tercios e indicamos que vamos a evaluar en 0 y en 8. Esto es igual a pi por 3 séptimos que multiplica a y a la 7 tercios e indicamos que evaluamos de 0 a 8. Esto es igual a pi por 3 séptimos y primero evaluamos en 8, sería 8 a la 7 tercios menos pi 3 séptimos por 0 a la 7 tercios. 0 a la 7 tercios nos da todo este término igual a 0. Entonces únicamente nos queda pi por 3 séptimos por 8 elevado a la 7 tercios. Esto es aproximadamente 172.33 unidades cúbicas. Este sería el volumen del sólido en revolución. Con esto terminamos el problema. No se te olvide darle like al video y suscribirte.